Dios te bendiga y bienvenido a La Buena Noticia. Hay seres humanos que somos mezquinos. O hay seres humanos que son mezquinos. Hay seres humanos que somos dadivosos o hay seres humanos que son dadivosos. A veces las limitaciones, la precariedad hacen que una persona aprenda a ser mezquina. O por el contrario, a veces las limitaciones y la precariedad hacen que una persona aprenda a ser dadivosa. Porque en medio de la precariedad recibió ayuda y aprende a ponerse en el lugar del otro y aprende a dar. Y es un principio divino, un principio bíblico, que el que da, Dios se lo retribuye. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Y le hablo a la iglesia, porque a veces en la iglesia, muchos que somos parte de la iglesia, no hemos entendido, o muchos no han entendido, lo que significa el dar para Dios. Somos mezquinos a veces. El diezmo es algo que establece la palabra de Dios, que establece la Biblia, que viene desde el Antiguo Testamento. Dios usa el diezmo para el sostenimiento de la iglesia. Ejemplo, el pastor es sustentado por Dios con los diezmos, pero los diezmos sirven también para otros gastos de la iglesia, ¿no? Deberían otros ministros también recibir pago de esos diezmos. Las ofrendas por lo general son voluntarias, así viene practicándose desde el Antiguo Testamento, ofrendas que sean voluntarias. A veces se necesitan, en los días de hoy, situaciones, cosas en la iglesia, que se requiere de una ofrenda. Ejemplo, se necesita un micrófono, se necesita tal o cual equipo, y se requiere que la iglesia ofrende en ese sentido. Repito, la ofrenda es voluntaria. Muchos no hemos entendido lo que es el principio de dar. Pero algunos ministros, especialmente pastores, han contribuido con eso. Y hablo de ministros o pastores, mercaderes del Evangelio. La gente desconfía a veces dar a la iglesia porque ven que algunos ministros o algunos pastores como que abusan de la iglesia. Como que abusan o abusan de la iglesia y se han convertido muchos en mercaderes del Evangelio. Y leemos lo que registra el libro de Marcos, el capítulo 12, versículos 41 al 44, la ofrenda de la viuda. Dice la palabra, repito, Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Dice la palabra, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y muchos ricos echaban mucho dinero. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Allí vemos como no es lo mismo, o no ve de la misma manera el hombre como ve Dios. Les pongo un ejemplo. Una persona puede dar $100, por poner un ejemplo. Imagino que a algún pastor, algún ministro, se les sallan los ojos con esos $100 y agradece. Y otra persona pobre lo que tiene es $1 que le puede servir como para el pasaje y decide irse a pie y dar ese $1. Pero resulta que la persona que dio $100 tiene miles de dólares.
o cientos de dólares. Y la persona que dio el dólar solamente tiene ese dólar. Repito, para los ojos del pastor, se le salen los ojos con los 100 dólares y agradece. Entonces, a quien dio los 100 dólares, imaginamos que aparta un poco y no ve con buenos ojos el dólar que dio la persona que solamente tenía ese dólar. O 10 dólares, por poner un ejemplo. Pues ante los ojos de Dios, los 100 dólares son poco comparados con el dólar o los 10 dólares que dio la persona, porque era lo único que tenía. Porque quien dio los 100 dólares tiene cientos de dólares o miles de dólares, y lo que está dando para Dios eso no significa nada. Pero quien dio el dólar o los 10 dólares, para Dios eso significa mucho, porque esa persona dio todo lo que tenía. Entonces Dios no ve las cosas como nosotros los seres humanos las vemos. Debemos entender entonces que dar a la iglesia es de acuerdo a nuestra capacidad, es de acuerdo a lo que tenemos. Un pastor puede ofenderse porque alguien dé $1 o 10 dólares. Un pastor puede alegrarse porque alguien dé 100 dólares o 200 o 500 dólares. Pero para Dios puede ser más agradable esa ofrenda de 1 o 10 dólares, porque era lo único que esa persona tenía. Así de sencillo. No es lo que los ojos ven lo que más agrada a Dios. Es la intención. La intención con que se hace lo que agrada a Dios. Y no es lo mucho a los ojos del hombre lo que a Dios agrada. Es lo mucho de acuerdo a lo que cada uno tenga, lo que a Dios agrada. Entonces, así como los cristianos debemos aprender a dar para la iglesia diezmos y ofrendas, los ministros y muy especialmente los pastores deben aprender que la gente da de acuerdo a lo que tiene. Porque hoy en día se establecen ofrendas, tienes que dar tanto, y así no se ofrenda. Pudiera ser en algunos casos, o en muchos casos, pero la ofrenda es voluntaria. Con la ofrenda no se debe manipular al pueblo de Dios. Con ofrenda no se debe manipular al pueblo de Dios. Entonces aprendamos, pueblo de Dios, ministros de Dios, hermanos cristianos, que debemos dar a la iglesia, aportar. El diezmo es bíblico y la ofrenda es bíblica. Pero damos de acuerdo a lo que tenemos. Basta ya de manipulación por parte de muchos ministros que solo creen que Dios creó la iglesia para que ellos vivan bien, a expensas del pueblo de Dios. No es así. Dios creó la iglesia para ganar almas para Cristo y para edificar esa iglesia. ¿Ok? Repito, aprendamos. Pueblo de Dios, hermanas y hermanos cristianos, debemos aprender a darle a Dios, a darle a la iglesia. Dios nos bendice si damos. Pero ministros, dejen de mirar con agrado o con desagrado los diezmos o las ofrendas. No manipulen al pueblo en cuanto a eso. No manipulen al pueblo. Un abrazo, iglesia. Dios te bendiga.